Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. El Evangelio de Lucas, la historia más hermosa jamás contada. Introducción. El misterio del médico historiador. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo y sentarte junto a un médico griego del primer siglo, un hombre cuyas manos habían sanado cuerpos enfermos y cuyo corazón ardía por registrar la historia más extraordinaria jamás vivida. Este hombre, llamado Lucas, no fue testigo ocular de los eventos que estaba a punto de documentar, pero su investigación meticulosa y su pasión por la verdad lo convirtieron en el historiador más preciso del cristianismo primitivo. Lucas el médico tenía algo que los otros evangelistas no poseían en la misma medida, una perspectiva única que cambiaría para siempre la forma en que entendemos a Jesús. Mientras Mateo escribía para los judíos y Marcos registraba las memorias de Pedro, Lucas emprendió algo revolucionario, escribió para toda la humanidad. Su evangelio es una sinfonía de compasión que resuena a través de los siglos, tocando cada corazón que anhela esperanza. Pero aquí está el secreto que pocos conocen: Lucas no escribió solo para informar, escribió para transformar. Cada palabra fue cuidadosamente seleccionada, cada relato meticulosamente investigado, cada detalle incluido con un propósito divino. En sus páginas descubriremos no solo lo que Jesús hizo, sino quién es Jesús para los quebrantados, los marginados, las mujeres, los pobres, los pecadores y todos aquellos que el mundo considera insignificantes. Esta es la historia del Hijo del Hombre, contada por un médico cuyo diagnóstico de la condición humana fue tan preciso como su prescripción para la sanidad del alma. Prepárate para un viaje que cambiará tu perspectiva sobre el amor de Dios, porque Lucas nos presenta a un Salvador que no vino para los justos, sino para los perdidos. Capítulo 1. El anuncio que cambió la historia. En los pasillos silenciosos del Templo de Jerusalén, donde el incienso se elevaba como oraciones hacia el cielo, un anciano sacerdote llamado Zacarías estaba a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que conocía sobre lo imposible. Lucas, con la precisión de un médico y la sensibilidad de un poeta, nos introduce en esta narrativa no con genealogías abstractas, sino con el latido acelerado de un corazón humano que está a punto de tocar lo divino. Zacarías y Elizabeth representan a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, esperando algo que parece imposible, orando por milagros que tardan en llegar, manteniendo la fe cuando las circunstancias gritan que es demasiado tarde. Su esterilidad no era solo física, simbolizaba la condición espiritual de una nación que había esperado por siglos la llegada del Mesías. Pero Dios nunca llega tarde, llega en el momento perfecto. El ángel Gabriel, cuyo nombre significa Dios es fuerte, aparece no en un palacio real o en una corte imperial, sino en el lugar de adoración, recordándonos que Dios se encuentra con nosotros donde genuinamente lo buscamos. La primera lección de Lucas es profunda: Dios honra la fidelidad silenciosa, esa devoción constante que nadie aplaude pero que el cielo observa. La promesa de un hijo para Zacarías y Elizabeth no era solo sobre ellos, era sobre el plan redentor de Dios que estaba por desplegarse. Juan el Bautista sería la voz que clamaría en el desierto, el precursor que prepararía el camino. Pero observa la ternura de Dios, no envía a su Hijo sin antes enviar a quien prepara los corazones. Incluso en su omnipotencia, Dios respeta nuestros procesos humanos de preparación y comprensión. La mudez temporal de Zacarías nos enseña algo hermoso sobre la fe. A veces, Dios silencia nuestras dudas no como castigo, sino como preparación. En el silencio, Zacarías tuvo 9 meses para reflexionar, para que su corazón se alineara con la promesa de Dios. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron proféticas, llenas de revelación divina. Pero la verdadera revolución comienza con María. Una joven de Nazaret, probablemente de unos 14 años, recibe la visita más importante en la historia de la humanidad.
Lucas, con sensibilidad única, nos muestra el corazón de una muchacha que dice sí a Dios sin entender completamente las implicaciones de su decisión. Su hágase conmigo conforme a tu palabra resuena como el eco de entrega más hermoso jamás pronunciado. María no era especial por sus méritos humanos, era especial porque Dios la escogió. Su humildad, su disponibilidad, su corazón puro la convirtieron en el vaso perfecto para el milagro más grande. En ella vemos reflejado el misterio de la encarnación, como lo divino y lo humano se unen sin confundirse, como el creador del universo decide hacerse vulnerable en el vientre de una adolescente. El Magnificat, el Cántico de María, es un himno revolucionario disfrazado de oración. En él vemos el corazón de Dios por los humildes, su pasión por la justicia, su amor por los despreciados. María profetiza una inversión divina donde los poderosos serán derribados y los humildes enaltecidos. Este tema atravesará todo el Evangelio de Lucas como un río de esperanza para todos los que sufren. Capítulo 2. El Rey nace en un pesebre. La noche más santa de la historia no fue anunciada con fanfarrias reales ni celebrada en palacios dorados. Lucas, con su genio narrativo, nos lleva a Belén no por casualidad, sino por decreto divino cumpliendo antiguas profecías. César Augusto, en su arrogancia imperial, emite un censo sin saber que está siendo usado por el Dios Altísimo para cumplir las Escrituras. Cuán profundo es este misterio, los poderosos de la tierra sirviendo inadvertidamente a los propósitos eternos del cielo. José y María emprenden el viaje de Nazaret a Belén cuando el embarazo está en sus últimas etapas. Imagina la fe de José, cargando sobre sus hombros no solo la responsabilidad de cuidar a su esposa embarazada, sino el peso del misterio de saber que el niño que nacería no era suyo según la carne, pero era suyo por designio divino. Su obediencia silenciosa nos enseña que hay momentos en la vida donde no necesitamos entender todo, solo obedecer y confiar. Belén, la pequeña ciudad donde nació el rey David, se convierte en el escenario del nacimiento del Rey de Reyes. Pero Lucas nos muestra la paradoja más hermosa: el Salvador del mundo no encuentra lugar en el mesón. El Dios que creó el universo y sostiene las galaxias con su palabra es rechazado desde su llegada a este mundo. Un pesebre, un lugar destinado para los animales, se convierte en la primera cuna del Príncipe de Paz. María da a luz y envuelve al niño en pañales, gestos tan tiernos y humanos que nos recuerdan que Dios escogió experimentar la vulnerabilidad humana en su forma más completa. El bebé que llora en el pesebre es el mismo que calmará las tempestades, el que necesita ser alimentado es quien multiplicará los panes y los peces. Este es el misterio de la encarnación: Dios se hace completamente humano sin dejar de ser completamente divino. Pero Dios nunca deja a sus hijos sin testigos de su gloria. En los campos cercanos, los pastores vigilaban sus rebaños durante la noche. Estos hombres, considerados impuros según las tradiciones religiosas de la época, son los primeros en recibir la revelación del nacimiento del Mesías. Qué hermoso es el corazón de Dios que elige a los despreciados para ser sus primeros evangelistas. El ángel del Señor se aparece rodeado de la gloria divina y el terror se apodera de los pastores. Pero escucha las primeras palabras que pronuncia: no temáis. El Evangelio siempre comienza disipando nuestros miedos. La buena nueva que anuncia es para todo el pueblo, no para una élite religiosa o social. El Salvador ha nacido, el Cristo, el Señor, y la señal para reconocerlo es su humildad. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Súbitamente aparece una multitud de huestes celestiales alabando a Dios. El cielo no puede contener su gozo y prorrumpe en adoración. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta declaración angelical resume el propósito de la encarnación: restaurar la gloria de Dios y traer paz a la humanidad. Los pastores van con prisa y encuentran todo tal como les fue dicho. Se convierten en los primeros predicadores del Evangelio, contando a todos lo que habían visto y oído. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí Lucas nos enseña dos respuestas válidas al encuentro con Jesús: proclamar con gozo y meditar en silencio. El octavo día llega la circuncisión y se le pone por nombre Jesús, como había sido anunciado por el ángel.
Este nombre, que significa llave salva, encierra todo el propósito de su venida. No es solo un nombre, es una declaración profética de lo que él haría por la humanidad. Capítulo 3. La preparación del camino. 15 años después del nacimiento en Belén, Lucas nos transporta al desierto de Judea, donde resuena una voz que había estado en silencio por 400 años. Juan el Bautista emerge como un profeta cuyo mensaje cortante despierta a una generación dormida en su comodidad religiosa. Su apariencia era rústica, su comida simple, su mensaje directo y demoledor, pero su autoridad incuestionable. Lucas, con su perspectiva universal, sitúa históricamente el ministerio de Juan durante el reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea. Esta precisión histórica no es casual, nos recuerda que el Evangelio no ocurrió en un vacío místico, sino en el tiempo real, en circunstancias políticas específicas, entre personas de carne y hueso como nosotros. La palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto. Cuán significativo es que Dios hable en la soledad, lejos del bullicio religioso del templo, distante de las discusiones teológicas de las escuelas rabínicas. El desierto se convierte en aula divina donde los corazones sinceros pueden escuchar la voz del Altísimo sin las distracciones del mundo. Juan predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Su mensaje no era de autoayuda o mejoramiento personal, era un llamado radical al cambio de mente y corazón. El arrepentimiento que predicaba no era simplemente sentir pena por los errores, era una transformación completa de la forma de pensar y vivir. Las multitudes acudían para ser bautizadas, pero Juan no los recibía con halagos. Los llamaba generación de víboras y les preguntaba quién les había enseñado a huir de la ira venidera. Sus palabras pueden sonar duras, pero nacían de un corazón que amaba demasiado como para permitir que las personas se engañaran a sí mismas con una religiosidad superficial. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, les decía. La verdadera conversión siempre produce frutos visibles. No basta con decir las palabras correctas o participar en los rituales apropiados, la transformación genuina se manifiesta en acciones concretas. Juan desafía la falsa seguridad de confiar en el linaje abrahámico, recordándoles que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. La gente le preguntaba qué debían hacer, y sus respuestas eran prácticas y específicas. Al que tenía 2 túnicas le decía que compartiera con el que no tenía ninguna. A los publicanos les ordenaba no cobrar más de lo justo. A los soldados les prohibía hacer extorsión y les aconsejaba contentarse con sus salarios. El arrepentimiento verdadero se traduce en justicia social y generosidad práctica. Juan bautizaba con agua, pero anunciaba que venía uno más poderoso cuyas sandalias él no era digno de desatar. Este que venía bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El contraste es significativo, el agua limpia externamente, pero el Espíritu Santo transforma internamente. El fuego no solo purifica, también enciende compasión divina. La imagen del aventador en la mano del Mesías es poderosa. Él limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Juan presenta a un Jesús que no solo trae salvación, sino también juicio. Su mensaje equilibra perfectamente la gracia y la justicia divina. Entonces llega el momento climático. Jesús mismo viene para ser bautizado por Juan. El precursor reconoce inmediatamente su indignidad, pero Jesús le explica que así conviene cumplir toda justicia. En este acto, Jesús se identifica completamente con la humanidad que vino a salvar, se somete al ritual de arrepentimiento aunque él no tenía pecado. Cuando Jesús sale del agua, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como paloma. Una voz del cielo declara: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». La Trinidad se manifiesta claramente, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo, el Padre hablando. Esta es la investidura mesiánica de Jesús, el momento cuando oficialmente comienza su ministerio público. Capítulo 4. La tentación y el primer mensaje lleno del Espíritu Santo. Jesús regresa del Jordán y es llevado por el Espíritu al desierto. Lucas nos muestra una verdad profunda: inmediatamente después de la confirmación divina viene la prueba.
El mismo espíritu que descendió como paloma ahora lo guía hacia la soledad árida donde será tentado por el diablo durante 40 días. Por 40 días Jesús ayuna, un periodo que nos recuerda los 40 días de lluvia en tiempos de Noé, los 40 años de Israel en el desierto, los 40 días de Moisés en el monte. 40 es el número bíblico de la preparación, la prueba y la transformación. Al final de este periodo, Jesús tenía hambre, había llegado al límite de la resistencia humana. Entonces vino el tentador. La primera tentación apelaba a una necesidad física legítima: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás no cuestiona la divinidad de Jesús, la usa como argumento para la tentación. La sutileza diabólica siempre toma verdades y las tuerce para justificar el mal. Jesús responde con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su respuesta establece las prioridades correctas. El sustento espiritual es más importante que el físico, la obediencia a Dios vale más que la satisfacción de necesidades inmediatas. Jesús prefiere morir de hambre antes que desobedecer al Padre. La segunda tentación es más sutil. El diablo lo lleva a un alto monte y le muestra todos los reinos del mundo en un momento. Le ofrece toda esta potestad y gloria si se postra y lo adora. Esta tentación apela al deseo de poder y control, al atajo para lograr objetivos sin pasar por la cruz. Jesús vino para ser Rey de Reyes, pero su camino al trono pasaba por el Calvario. Satanás le ofrece una coronación sin crucifixión, gloria sin sufrimiento, reino sin sacrificio. Pero Jesús conoce que los métodos incorrectos corrompen los propósitos correctos. Su respuesta es categórica: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La tercera tentación ocurre en Jerusalén, sobre el pináculo del templo. El diablo cita las Escrituras: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Es la tentación del espectáculo religioso, del sensacionalismo espiritual, de usar a Dios para impresionar a otros. Jesús responde: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Él no necesita probar su divinidad con actos teatrales. Su autoridad no depende de milagros espectaculares sino de su carácter y obediencia al Padre. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, pero Lucas sugiere que regresaría en momento oportuno. Los ángeles vinieron y le servían. Después de la prueba viene la provisión divina. Dios nunca nos abandona en nuestras luchas, aunque a veces permita que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para que aprendamos a depender completamente de Él. Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Su ministerio comienza con autoridad conquistada en la soledad del desierto, con credenciales ganadas en la lucha espiritual. Llega a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En estas palabras Jesús declara su misión, define su ministerio y anuncia el corazón del Evangelio. Él es el Mesías prometido, el ungido de Dios, y su propósito es restaurar todo lo que el pecado ha quebrantado. Capítulo 5. Los primeros milagros y llamados junto al lago de Genesaret, las multitudes se agolpaban para escuchar la palabra de Dios que salía de los labios de Jesús. Lucas nos transporta a la orilla donde los pescadores lavaban sus redes después de una noche infructuosa de trabajo. Cuán hermoso es que Jesús escoja lugares comunes para manifestar su gloria, no templos magníficos o palacios reales, sino las costas donde hombres trabajadores luchan por ganarse la vida.
Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que la apartara un poco de tierra. Desde allí, sentado, enseñaba a las multitudes. Esta imagen es preciosa, el maestro usando la barca de un pescador como púlpito, convirtiendo el lugar de trabajo en santuario. Dios santifica nuestros espacios cotidianos con su presencia. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Pedro, con la experiencia de quien había trabajado toda la noche sin resultado, responde con cierto escepticismo pero también con obediencia: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta respuesta de Pedro encierra una lección profunda sobre la fe. A veces Dios nos pide hacer cosas que contradicen nuestra experiencia, que desafían nuestra lógica, que van contra nuestro conocimiento humano. La fe verdadera obedece a la palabra de Dios incluso cuando las circunstancias sugieren que es inútil intentarlo. Cuando echaron las redes, encerraron gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. El milagro superó todas las expectativas, la abundancia de Dios excedió todo lo que podían contener. Al ver esto, Simón Pedro se postró ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La manifestación del poder divino produce en el corazón sincero un reconocimiento inmediato de la propia indignidad. Pedro no pide más milagros, pide distancia porque comprende que está en presencia de lo santo. Jesús le responde con ternura: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué hermoso es el corazón de Dios, que no nos rechaza cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, sino que nos llama a servirle. La confesión honesta de nuestra condición se convierte en puerta de entrada al llamado divino. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta respuesta total al llamado de Jesús nos desafía. Pedro, Jacobo y Juan no negociaron condiciones, no pidieron tiempo para pensarlo, no exigieron garantías. Simplemente abandonaron todo y siguieron. El discipulado verdadero requiere esta clase de entrega radical. En una de las ciudades, Jesús se encuentra con un hombre lleno de lepra. Lucas, con su sensibilidad médica, describe detalladamente la condición de este hombre. La lepra no era solo una enfermedad física, era una sentencia de muerte social. Los leprosos vivían apartados, gritando inmundo, inmundo cuando alguien se acercaba. Cuando este hombre vio a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Su oración es perfecta en su brevedad, reconoce el poder de Jesús pero se somete a su voluntad. No exige, no manipula, simplemente presenta su necesidad y confía en el corazón del Salvador. Jesús, extendiendo la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. El toque de Jesús fue revolucionario, nadie tocaba a un leproso, pero él rompe todas las barreras sociales y religiosas. Su quiero revela el corazón de Dios hacia los sufrientes. Dios no es indiferente a nuestro dolor, su voluntad es sanarnos. Le ordenó que no lo dijese a nadie, sino que fuese y se mostrase al sacerdote, y ofreciese por su purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Jesús respeta las instituciones establecidas y busca que este hombre sea completamente restaurado no solo físicamente, sino también socialmente. Pero tanto más se extendía su fama, y se reunían grandes multitudes para oírle, y para que lo sanase de sus enfermedades. Más él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Lucas nos muestra el equilibrio perfecto en la vida de Jesús entre el ministerio público y la comunión privada con el Padre. En medio del éxito, él mantiene sus prioridades espirituales. Capítulo 6. El sermón que transformó el mundo. En aquellos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas nos revela el secreto del ministerio efectivo de Jesús, su vida de oración. Antes de tomar decisiones trascendentales, él buscaba el rostro del Padre. La elección de los 12 apóstoles no fue casual, fue precedida por una noche entera de comunión con Dios. Cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los nombres que Lucas registra nos muestran la diversidad del grupo que Jesús formó. Había pescadores como Pedro y Juan, un publicano como Mateo, un celote como Simón, y hasta Judas Iscariote quien lo entregaría. Dios usa toda clase de personas en sus propósitos eternos. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, junto con una gran multitud de sus discípulos y gran número del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús comienza el sermón más revolucionario de la historia. Sus palabras no son solo enseñanzas morales, son declaraciones del reino de Dios que invierten todos los valores del mundo caído. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La primera bienaventuranza establece el tono de todo el mensaje: el reino de Dios pertenece a quienes reconocen su necesidad. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús habla a los quebrantados, a los que sufren, a los que han perdido la esperanza. Su mensaje no es que la pobreza, el hambre o el llanto sean buenos en sí mismos, sino que Dios tiene un corazón especial para los que atraviesan estas experiencias. Pero luego vienen las advertencias que cortan como espada de doble filo: mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la confianza en ella que nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios. Entonces llega el mandamiento más difícil jamás pronunciado: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Este amor no es natural, es sobrenatural. Solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para amar a quienes nos hacen daño. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Estas palabras han sido mal interpretadas como pasividad, pero en realidad representan una resistencia no violenta que desarma al agresor con generosidad inesperada. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro resume toda la ética cristiana en una frase que un niño puede entender pero que los adultos batallan para practicar. Jesús desafía la reciprocidad natural: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El amor cristiano se distingue porque ama sin esperar nada a cambio, perdona sin condiciones, da sin calcular. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este es el estándar imposible que se convierte en posible por la gracia de Dios. No se nos pide ser perfectos como los ángeles, sino misericordiosos como el Padre. No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados. La medida que usamos para otros será la medida que se usará con nosotros. La misericordia que mostramos será la misericordia que recibiremos. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. La generosidad de Dios supera infinitamente nuestra capacidad de dar. Él no puede ser superado en liberalidad. Capítulo 7. La compasión en acción. En Capernaum vivía un centurión romano que tenía un siervo muy querido que estaba enfermo y a punto de morir. Lucas nos presenta un cuadro hermoso de relaciones que trascienden las barreras sociales, raciales y económicas. Un oficial del ejército ocupante que ama genuinamente a su empleado, tanto que busca desesperadamente su sanidad. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este detalle revela la sabiduría y humildad del militar. Reconoce que como gentil no tiene derecho directo de acercarse al maestro judío,
así que pide a los líderes religiosos locales que intercedan por él. Los ancianos rogaron a Jesús con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Su recomendación se basa en las buenas obras del centurión, pero pronto veremos que Jesús responde a algo mucho más profundo que los méritos humanos. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Esta respuesta revela el corazón verdadero del centurión. Su humildad auténtica contrasta dramáticamente con la justificación que habían hecho los ancianos de su dignidad. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión entiende el principio de autoridad como pocos. Reconoce que Jesús opera bajo la autoridad del Padre Celestial y que su palabra tiene poder absoluto sobre la enfermedad. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué declaración tan impactante! Un soldado gentil supera en fe a todo el pueblo escogido. Esto nos enseña que la fe verdadera no depende de la herencia religiosa sino de la humildad sincera del corazón. Los que habían sido enviados, volviendo a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La sanidad ocurrió a distancia, confirmando la fe del centurión en el poder de la palabra de Jesús. No fue necesario ningún ritual, ninguna fórmula mágica, solo la autoridad divina operando en respuesta a la fe. Aconteció después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y con él iban sus discípulos y una gran multitud. Lucas nos transporta ahora a una escena que tocará las fibras más profundas del corazón humano. Cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Esta mujer había perdido todo. Primero su esposo, ahora su único hijo. En una sociedad donde las mujeres dependían económicamente de los hombres, ella enfrentaba no solo el dolor devastador de la pérdida, sino también un futuro de pobreza y desprotección. Su llanto representaba la desesperación humana en su forma más pura. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Lucas usa aquí una palabra griega que significa literalmente que las entrañas de Jesús se conmovieron. Su compasión no era superficial, era visceral, profunda, transformadora. Él no puede ver el sufrimiento humano y permanecer indiferente. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús no solo detiene el funeral, lo revierte completamente. Su palabra tiene autoridad sobre la muerte misma. El que es la resurrección y la vida demuestra su poder sobre el último enemigo de la humanidad. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. El milagro es completo. No solo restaura la vida, restaura la relación. El Hijo es devuelto no solo a la existencia, sino al amor maternal. Y todos tuvieron miedo, y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Juan el Bautista, desde la prisión, envía a 2 de sus discípulos para preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Esta pregunta nos sorprende viniendo de quien había bautizado a Jesús y había visto descender el Espíritu Santo sobre él. Pero Juan era humano, y la prisión, la demora de su liberación y quizás las expectativas no cumplidas habían sembrado dudas en su corazón. Jesús no responde con argumentos teológicos sino con evidencias tangibles. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Capítulo 8. Las parábolas del reino. Una gran multitud se había reunido, y de todas las ciudades venían a él, y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semiente, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Esta parábola encierra el misterio de por qué la misma palabra de Dios produce resultados tan diferentes en diferentes personas. Jesús no habla de diferentes semillas, sino de diferentes terrenos. La palabra de Dios es siempre perfecta y poderosa, pero la condición de nuestro corazón determina su efectividad en nuestras vidas. Sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Las parábolas tienen un doble propósito: revelan verdades a los corazones sinceros y las ocultan de los corazones endurecidos. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El primer tipo de terreno representa corazones endurecidos por el tráfico constante de pensamientos mundanos. La palabra no puede penetrar y Satanás la roba inmediatamente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. El segundo terreno simboliza emociones superficiales sin compromiso profundo. Cuando llegan las dificultades, esta fe superficial se desvanece. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. El tercer terreno representa vidas divididas donde la palabra compete con otras prioridades y termina siendo sofocada por las preocupaciones mundanas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. El cuarto terreno simboliza corazones preparados, receptivos y perseverantes que producen fruto abundante para la gloria de Dios. Jesús continúa enseñando: nadie que enciende una antorcha la cubre con una vasija, o la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. La verdad espiritual no debe ser escondida sino compartida. Los que reciben revelación divina tienen la responsabilidad de iluminar a otros. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Esta es una advertencia y una promesa. Los secretos del corazón serán revelados, pero también las verdades ocultas serán manifestadas a quienes buscan sinceramente. Vinieron entonces a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Jesús establece que las relaciones espirituales son más profundas que las biológicas, que la familia de Dios se forma por la obediencia a su palabra. Capítulo 9. El poder sobre la creación y la muerte. Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban de agua, y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las ondas, y cesaron, y se hizo bonanza. Esta escena revela la humanidad y divinidad de Jesús. Estaba tan cansado que dormía profundamente en medio de una tormenta que aterrorizaba a pescadores experimentados. Pero al despertar, demostró autoridad absoluta sobre las fuerzas de la naturaleza. El mismo que necesitaba descanso como cualquier hombre tenía poder para calmar tempestades con una palabra. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaron y se decían unos a otros:
¿Quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? La pregunta de Jesús los confronta con su falta de fe. Habían visto sus milagros, pero aún no comprendían completamente quién estaba con ellos en la barca. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al salir de la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre representaba la destrucción total que el mal causa en una vida humana: aislamiento social, pérdida de dignidad, separación de la familia, habitando entre los muertos. Cuando vio a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies dijo a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aún los demonios reconocen la autoridad de Jesús y temen su presencia. El endemoniado, bajo la influencia de estas fuerzas malignas, identifica correctamente la identidad divina de Cristo. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues ya de mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las prisiones, era impelido del demonio a los desiertos. La condición de este hombre ilustra la impotencia de los métodos humanos para lidiar con problemas espirituales profundos. Las cadenas físicas no pueden contener fuerzas espirituales. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión romana tenía entre 3.000 y 6.000 soldados. Este nombre indica la magnitud de la opresión que sufría este hombre, pero también magnifica el poder de Jesús para liberarlo completamente. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Jesús permite esta demostración visible del poder destructivo del mal y de la realidad de la liberación espiritual. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, fueron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La transformación es completa y visible. El hombre que vivía desnudo entre los sepulcros ahora está vestido y cuerdo, sentado humildemente a los pies de su libertador. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se fuese de ellos, pues tenían gran temor. Y él, entrando en la barca, se volvió. Esta reacción revela algo perturbador sobre la naturaleza humana. Prefieren la presencia del endemoniado violento a la presencia del Salvador poderoso. El milagro los atemorizó más que la posesión demoníaca. A veces las personas prefieren lo familiar y destructivo antes que lo desconocido y transformador. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le envió, diciendo: Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El hombre liberado quiere seguir a Jesús físicamente, pero recibe una comisión más importante: ser testimonio en su propia ciudad de la misericordia divina. Capítulo 9. El poder sobre la creación y la muerte. Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban de agua, y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las ondas, y cesaron, y se hizo bonanza. Esta escena revela la humanidad y divinidad de Jesús. Estaba tan cansado que dormía profundamente en medio de una tormenta que aterrorizaba a pescadores experimentados. Pero al despertar, demostró autoridad absoluta sobre las fuerzas de la naturaleza. El mismo que necesitaba descanso como cualquier hombre tenía poder para calmar tempestades con una palabra. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe?
Atemorizados, se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? La pregunta de Jesús los confronta con su falta de fe. Habían visto sus milagros, pero aún no comprendían completamente quién estaba con ellos en la barca. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al salir de la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre representaba la destrucción total que el mal causa en una vida humana: aislamiento social, pérdida de dignidad, separación de la familia, habitando entre los muertos. Cuando vio a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies dijo a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aún los demonios reconocen la autoridad de Jesús y temen su presencia. El endemoniado, bajo la influencia de estas fuerzas malignas, identifica correctamente la identidad divina de Cristo. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues ya de mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las prisiones, era impelido del demonio a los desiertos. La condición de este hombre ilustra la impotencia de los métodos humanos para lidiar con problemas espirituales profundos. Las cadenas físicas no pueden contener fuerzas espirituales. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión romana tenía entre 3.000 y 6.000 soldados. Este nombre indica la magnitud de la opresión que sufría este hombre, pero también magnifica el poder de Jesús para liberarlo completamente. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Jesús permite esta demostración visible del poder destructivo del mal y de la realidad de la liberación espiritual. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, fueron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La transformación es completa y visible. El hombre que vivía desnudo entre los sepulcros ahora está vestido y cuerdo, sentado humildemente a los pies de su libertador. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se fuese de ellos, pues tenían gran temor. Y él, entrando en la barca, se volvió. Esta reacción revela algo perturbador sobre la naturaleza humana. Prefieren la presencia del endemoniado violento a la presencia del Salvador poderoso. El milagro los atemorizó más que la posesión demoníaca. A veces las personas prefieren lo familiar y destructivo antes que lo desconocido y transformador. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le envió, diciendo: vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El hombre liberado quiere seguir a Jesús físicamente, pero recibe una comisión más importante: ser testimonio en su propia ciudad de la misericordia divina. Capítulo 10. La misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La estrategia misionera de Jesús es inclusiva y multiplicadora. No se limita a los 12 apóstoles, sino que involucra a más discípulos en la tarea evangelística. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Jesús es honesto sobre los peligros que enfrentarán, pero también claro sobre la simplicidad requerida para la misión. La dependencia total de Dios es más poderosa que la autosuficiencia humana.
En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El mensaje del reino comienza con paz, no con juicio. Los embajadores de Cristo llevan bendición donde quiera que van. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. La hospitalidad era sagrada en la cultura del primer siglo, y Jesús enseña a sus discípulos a recibirla con gratitud sin ser exigentes o selectivos. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La demostración del poder de Dios debe acompañar la proclamación del Evangelio. Palabras y obras deben ir juntas para dar credibilidad al mensaje. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El rechazo al mensaje del reino tiene consecuencias eternas, pero los mensajeros no deben cargar con la responsabilidad de quienes rechazan la verdad. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Su regreso está lleno de asombro y alegría. Habían experimentado el poder de Dios operando a través de ellos de maneras que superaron sus expectativas. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús coloca su éxito ministerial en perspectiva eterna. Más importante que el poder para hacer milagros es la seguridad de la salvación personal. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta oración espontánea revela el gozo de Jesús por ver cómo Dios usa personas sencillas para realizar su obra. La revelación divina no depende de la educación formal sino de la humildad del corazón. Capítulo 11. El buen samaritano y el corazón de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas nos presenta un encuentro que producirá una de las parábolas más conocidas y poderosas de Jesús. Este experto en la ley no pregunta por curiosidad académica, sino para tender una trampa al maestro. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús, como era su costumbre, responde con otra pregunta, devolviendo la responsabilidad al interrogador. El método pedagógico del maestro siempre busca que las personas descubran la verdad por sí mismas. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta del intérprete es teológicamente perfecta. Conoce bien las Escrituras y puede citar correctamente los mandamientos centrales de la fe judía. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Jesús confirma que el conocimiento del letrado es correcto, pero inmediatamente lo desafía a pasar del conocimiento intelectual a la práctica vital. Saber qué hacer y hacerlo son dos cosas completamente diferentes. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta pregunta revela el verdadero corazón del problema. El intérprete busca limitar sus responsabilidades, encontrar excusas para no amar plenamente. Su pregunta implica que hay algunos que no merecen ser considerados prójimos. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. La parábola comienza con una situación real y común. El camino de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligroso, serpenteaba a través de territorio desolado donde los bandidos atacaban frecuentemente a los viajeros.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Jesús introduce a dos figuras religiosas respetadas que fallan completamente en mostrar compasión. Sus razones pudieron haber sido múltiples: temor a la contaminación ceremonial, miedo a los bandidos, o simple indiferencia. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Aquí está el giro dramático de la historia. Un samaritano, despreciado por los judíos como hereje y mestizo, se convierte en el héroe de la narrativa. Su compasión no conoce barreras raciales o religiosas. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. La descripción es detallada y médica, apropiada viniendo de Lucas el médico. El samaritano no solo siente compasión, actúa decisivamente usando sus propios recursos para salvar la vida del herido. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La generosidad del samaritano es extraordinaria. No pone límites a su ayuda, garantiza el cuidado continuo sin importar el costo adicional. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús invierte completamente la pregunta original. En lugar de preguntar quién merece nuestro amor, pregunta quién mostró amor. El prójimo no es quien necesitamos identificar para limitar nuestras responsabilidades, sino quien debemos llegar a ser. Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, y haz tú lo mismo. El intérprete no puede ni siquiera pronunciar la palabra samaritano al identificar al héroe de la historia, pero reconoce que el que mostró misericordia fue el verdadero prójimo. La aplicación de Jesús es directa y desafiante: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola revoluciona completamente nuestra comprensión del amor al prójimo. No se trata de determinar quién merece nuestra ayuda, sino de convertirnos en personas que ayudan sin distinción. El amor cristiano cruza todas las barreras, raciales, religiosas, sociales, económicas y políticas. Capítulo 12. Marta, María y las prioridades del corazón. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lucas nos transporta ahora a la intimidad de un hogar donde 2 hermanas responden de manera diferente a la presencia de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. La preocupación de Marta es comprensible y sus labores necesarias. Recibir huéspedes, especialmente a un maestro respetado con sus discípulos, requiere preparación y trabajo considerable. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, te afanas y te turbas por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La repetición del nombre indica ternura y preocupación, no reproche áspero. Jesús no condena el servicio, sino la ansiedad que lo acompaña cuando se convierte en sustituto de la comunión con Dios. Esta historia no establece una jerarquía donde la contemplación sea superior al servicio, sino que enseña sobre prioridades correctas. María escogió lo que permanece eterno, mientras que Marta se perdió en lo temporal aunque necesario. Ambas hermanas amaban a Jesús, pero solo una entendió lo que él más necesitaba darle en ese momento: su atención completa. La lección trasciende la situación específica de estas 2 mujeres. En nuestras vidas llenas de responsabilidades y quehaceres, debemos aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el activismo religioso y la relación genuina con Cristo. El servicio cristiano debe fluir de la comunión íntima con Jesús, no sustituirla. Capítulo 13. La oración que transforma. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Esta petición surge después de que los discípulos observaran la vida de oración de Jesús. Su intimidad con el Padre los motivó a desear la misma conexión divina. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración modelo enseña prioridades divinas. Comienza con la adoración al Padre, continúa con la sumisión a su reino y voluntad, luego incluye las necesidades físicas diarias, el perdón mutuo y la protección espiritual. Es una oración equilibrada que abarca todas las dimensiones de la experiencia humana. Padre nuestro establece intimidad y comunidad. No oramos a un Dios distante sino a un Padre amoroso, y no oramos solo sino como parte de la familia de Dios. Santificado sea tu nombre reconoce la santidad divina y nuestro deseo de que sea honrado en la tierra. Venga tu reino es una oración por la transformación del mundo según los valores divinos. Hágase tu voluntad expresa sumisión completa a los propósitos de Dios, reconociendo que su voluntad es siempre perfecta aunque no siempre comprensible. El pan nuestro de cada día nos enseña a depender diariamente de la provisión divina. No pedimos abundancia para acumular, sino sustento suficiente para cada día. Perdónanos. Porque también nosotros perdonamos. Conecta el perdón recibido con el perdón otorgado. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Reconoce nuestra fragilidad y necesidad de protección divina. Pedimos ser guardados de situaciones que excedan nuestra capacidad de resistencia. Les dijo también: quien de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante, y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Esta parábola enseña sobre la persistencia en la oración. Si un vecino finalmente responde por importunidad, cuanto más nuestro Padre Celestial responderá por amor. Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas promesas no son cheques en blanco para cualquier capricho, sino garantías de que Dios responde a las oraciones que se alinean con su carácter y propósitos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Capítulo 14. La gran comisión de amor. Caminando hacia Jerusalén para su muerte, Jesús continúa enseñando verdades que transformarán el mundo. Sus palabras toman una urgencia nueva porque sabe que el tiempo se acorta. Cada enseñanza, cada parábola, cada encuentro está teñido con la sombra de la cruz que se aproxima. Ide por los caminos y por los vallados, y fuerzadles a entrar, para que se llene mi casa, dice en la parábola de la gran cena. Esta invitación universal refleja el corazón de Dios que desea que todos vengan al banquete del reino. No hay exclusiones por raza, clase social o condición moral. La gracia de Dios se extiende a todos los que responden a su llamado. Las multitudes que lo seguían eran grandes, pero Jesús no se dejaba engañar por la popularidad superficial. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras ásperas no promueven el odio familiar, sino que establecen que el amor a Cristo debe superar todos los demás amores humanos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz no era solo el instrumento de muerte de Jesús, era el símbolo de negación personal que cada seguidor debía cargar.
El discipulado verdadero requiere muerte al yo y sus deseos egoístas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús usa una ilustración práctica sobre un constructor prudente que cuenta el costo antes de comenzar un proyecto. El seguirle requiere una decisión meditada y completa, no un impulso emocional. Lucas entonces registra 3 parábolas preciosas sobre lo perdido: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Estas historias revelan el corazón de Dios, que se goza más en la restauración de un perdido que en la seguridad de 99 justos. Capítulo 15. El corazón del Padre. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Esta crítica religiosa provoca una de las enseñanzas más hermosas de Jesús sobre el carácter de Dios. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? La pregunta de Jesús desafía la lógica humana. ¿Qué pastor arriesgaría 99 ovejas por una? Solo uno cuyo amor por cada oveja individual supera el cálculo matemático. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El pastor no regaña a la oveja perdida, la carga con ternura y celebra su recuperación. El gozo de encontrar lo perdido supera el cansancio de la búsqueda. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta declaración revoluciona nuestra comprensión del corazón de Dios. El cielo celebra cada conversión con una fiesta que eclipsa cualquier celebración terrenal. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la antorcha, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? La segunda parábola presenta a una mujer que busca minuciosamente una moneda perdida. Su búsqueda es sistemática y perseverante, iluminando cada rincón oscuro hasta encontrar lo que se perdió. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Como el pastor, la mujer celebra su hallazgo compartiendo su gozo con otros. Lo que era valioso para ella sigue siendo valioso después de perderse. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles del cielo se regocijan cada vez que un alma perdida regresa al hogar del Padre. Nuestro arrepentimiento no es un evento privado sino una celebración celestial. Entonces viene la parábola más conmovedora jamás contada. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La petición del hijo menor equivalía a desear la muerte del padre. Quería su herencia sin esperar el proceso natural. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El joven convirtió todo en dinero y se marchó lo más lejos posible del hogar paterno. Su libertad se convirtió en libertinaje, su independencia en autodestrucción. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. La prosperidad artificial del pecado siempre termina en escasez espiritual. El hambre externa reflejaba el vacío interno que había estado creciendo en su corazón. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Para un judío, alimentar cerdos era la degradación máxima. El que había tenido todo ahora envidiaba la comida de los animales inmundos. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El arrepentimiento verdadero comienza con este volviendo en sí, este despertar a la realidad de nuestra condición y el recuerdo de la bondad que hemos abandonado. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Su decisión incluye confesión honesta, reconocimiento de indignidad y disposición a aceptar un lugar humilde. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta es la imagen más hermosa del amor de Dios en toda la Escritura. El padre no esperó que el hijo llegara arrastrándose, corrió a recibirlo cuando aún estaba lejos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El joven comenzó su discurso preparado, pero el padre lo interrumpió con acciones que hablaban más fuerte que las palabras. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. La restauración fue completa e inmediata, vestido de honor, anillo de autoridad, calzado de dignidad, fiesta de celebración. El hermano mayor representa la religiosidad legalista que se ofende por la gracia. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. La respuesta del padre revela el corazón de Dios hacia los religiosos resentidos. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. El amor del padre es suficiente para ambos hijos, pero requiere un corazón dispuesto a celebrar la gracia hacia otros. Capítulo 16. El camino hacia Jerusalén. Aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lucas enfatiza que Jesús se dirige deliberadamente hacia su muerte. No es víctima de circunstancias sino protagonista obediente de la voluntad del Padre. Cada paso lo acerca más al Calvario y a la consumación de su misión redentora. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres representan la condición humana universal, separados, impuros, necesitados de misericordia divina. Su clamor conjunto nos enseña que a veces la necesidad extrema une a personas que normalmente estarían divididas. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús no los toca ni pronuncia fórmulas especiales. Su palabra simple tiene poder para sanar completamente. La obediencia en fe, yendo a mostrarse a los sacerdotes mientras aún estaban leprosos, resultó en milagro. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Solo uno de los 10 regresa para agradecer. Significativamente, es el samaritano, el marginado étnico y religioso, quien muestra mayor gratitud que los judíos beneficiados. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. La pregunta de Jesús no expresa sorpresa sino dolor por la ingratitud humana. La gratitud no es automática sino una decisión consciente del corazón. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este samaritano recibe más que sanidad física, recibe salvación completa. Su gratitud lo distingue de los otros 9 y resulta en bendición adicional. Los fariseos le preguntaron cuándo habría de venir el reino de Dios, y él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús revela que el reino no es principalmente un evento futuro sino una realidad presente. Su presencia en medio de ellos establecía el reino de manera que no podían reconocer. A sus discípulos les advierte sobre su segunda venida, vendrán días cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis.
Habrá un tiempo de aparente ausencia cuando anhelarán su presencia visible. Y os dirán, helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al resplandecer ilumina desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. Su segunda venida será inconfundible, pero antes debe sufrir el rechazo y la muerte. Capítulo 17. La pasión que redime. Aconteció que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta frase marca un punto de inflexión decisivo en el Evangelio de Lucas. Jesús endurece su rostro como pedernal, determinado a cumplir su misión aunque signifique muerte. Su valentía no nace de ignorancia sino de obediencia perfecta al Padre. La entrada triunfal a Jerusalén revela la ironía divina. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, ide a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo, y traedlo. El Rey de Reyes entra montado en un pollino, no en un caballo de guerra. Su reino se establece por humildad, no por fuerza militar. Y cuando lo trajeron a Jesús, echaron sus mantos sobre el pollino, y subieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. La alabanza espontánea reconoce los milagros que habían presenciado. No alaban por tradición sino por experiencia personal. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Su proclamación mesiánica es clara pero será malentendida. Esperan un reino político inmediato, no comprenden que este rey debe morir antes de reinar. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Los líderes religiosos se ofenden por la alabanza mesiánica. Prefieren el silencio a la adoración que no pueden controlar. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La verdad sobre Jesús es tan poderosa que la creación misma daría testimonio si los humanos guardaran silencio. Su identidad no puede ser suprimida por la incomodidad religiosa. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Las lágrimas de Jesús revelan su corazón quebrantado por Jerusalén. Ve la destrucción que vendrá por rechazar al príncipe de paz. En el templo, entró y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Su indignación no es temperamento sino celo por la santidad de la adoración. El templo había sido corrompido por comercialismo religioso. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Su enseñanza diaria en el templo contrasta con los planes asesinos de los líderes. La luz expone las tinieblas y provoca reacción violenta. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La popularidad de Jesús los frustra temporalmente, pero su determinación de eliminarlo solo crece. La envidia y el miedo a perder el poder los consume. Capítulo 18. La última cena y la traición. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas conecta deliberadamente la muerte de Jesús con la Pascua, mostrando que Él es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Lo que la sangre del cordero hizo por Israel en Egipto, la sangre de Cristo haría por toda la humanidad. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Los preparativos no son casuales sino providenciales. Jesús orquesta cuidadosamente esta última comida con sus discípulos, sabiendo que establecerá el memorial de su muerte. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles.
Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La intensidad del deseo de Jesús revela la importancia de este momento. No es solo una cena, sino la institución de la nueva alianza. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estas son palabras de despedida. Jesús sabe que esta es su última cena terrenal con ellos. Su próxima comida con ellos será en el reino eterno. Y tomó la copa, y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. La copa representa no solo vino, sino su vida que será derramada. Su abstinencia futura enfatiza el sacrificio que está por hacer. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan partido simboliza su cuerpo que será quebrantado en la cruz. El memorial que establece asegura que su sacrificio nunca sea olvidado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La copa representa la nueva alianza sellada con su propia sangre. No es reforma del pacto antiguo, sino un pacto completamente nuevo basado en gracia, no en ley. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Incluso en este momento sagrado, Jesús conoce la traición que se aproxima. Su conocimiento no lo lleva a excluir a Judas, sino a advertir sobre las consecuencias de la traición. Y ellos comenzaron a darse unos a otros, preguntando quién de ellos sería el que había de hacer esto. La sospecha mutua revela cuán imperfectos eran estos hombres que serían los fundamentos de la Iglesia. Su transformación posterior magnificará el poder de la resurrección. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esta conversación superficial en tan momento solemne muestra cuán poco entendían aún sobre el reino de Dios. Buscaban posición cuando deberían haber buscado preparación espiritual para la crisis que se aproximaba. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Jesús invierte completamente los valores del mundo. En su reino, la grandeza se mide por el servicio, no por el dominio. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él mismo ejemplifica este principio. El Señor del universo toma la toalla del siervo y lava los pies de sus discípulos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Su promesa los consuela y los comisiona. Su fidelidad imperfecta pero genuina será recompensada con autoridad en el reino eterno. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La intercesión de Jesús por Pedro revela su conocimiento profético y su amor pastoral. Conoce la caída que viene, pero también la restauración que seguirá. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino aún a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La confianza de Pedro en su propia fuerza será probada y encontrada insuficiente, pero esta experiencia lo humillará y lo preparará para el liderazgo futuro. Capítulo 19. El huerto de la agonía. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús busca su lugar habitual de oración, pero esta noche será diferente a todas las anteriores. La sombra de la cruz se extiende sobre Getsemaní, convirtiendo este jardín en el lugar de la decisión más crucial de la historia. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Su primera preocupación no es por sí mismo sino por sus discípulos.
Sabe que enfrentarán la tentación más grande de sus vidas y necesitan preparación espiritual a través de la oración. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. La soledad de Jesús en este momento es profunda. Incluso sus discípulos más cercanos no pueden acompañarlo completamente en esta experiencia. Hay aspectos de su misión que debe enfrentar absolutamente solo. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración revela la plena humanidad de Jesús. Su naturaleza humana recoila ante el sufrimiento que se aproxima, pero su voluntad permanece sometida al Padre. La copa representa no solo muerte física sino separación espiritual del Padre por nuestros pecados. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En su momento de mayor debilidad, el Padre envía ayuda celestial. Incluso en su dolor, Jesús no está abandonado. El refuerzo angelical lo capacita para continuar hacia la cruz. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas, el médico, describe un fenómeno médico conocido como hematidrosis, donde el estrés extremo causa que los capilares se rompan y la sangre se mezcle con el sudor. La agonía de Jesús no era solo emocional sino física. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos fallan en el momento cuando más los necesitaba. Su tristeza los agotó, pero su sueño revela su incomprensión de la magnitud del momento. No entienden que esta es la batalla decisiva entre el bien y el mal. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Su reproche es gentil pero urgente. Conoce las tentaciones que enfrentarán y sabe que solo la oración nos preparará para permanecer fieles. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. La traición llega en la forma más íntima posible. Un beso, símbolo de amor y respeto, se convierte en señal de traición. Judas usa la expresión más tierna para ejecutar el acto más vil. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esta pregunta penetra hasta el corazón del horror de la traición. Jesús no lo maldice sino que apela a su conciencia con una pregunta que debería haberlo llevado al arrepentimiento. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Los discípulos reaccionan con violencia, malentendiendo completamente la naturaleza del reino de Jesús. Pedro, impulsivo como siempre, ataca con su espada. Entonces respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Este último milagro público de Jesús es un acto de misericordia hacia un enemigo. Incluso mientras es arrestado, sana al que venía a arrestarlo. Su reino se establece por amor, no por fuerza. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Su pregunta expone la cobardía de venir de noche con armas contra alguien que enseñaba públicamente cada día. Pero reconoce que este es el momento permitido por Dios para que las tinieblas actúen. Capítulo 20, la negación y el juicio y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. El arresto marca el comienzo de la humillación pública de Jesús. Pedro lo sigue, pero su distancia física simboliza su distancia espiritual y emocional. El miedo ha comenzado a dominar su valentía anterior. Y habiendo encendido fuego en medio del patio, y sentándose alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Pedro busca camuflaje entre los enemigos de Jesús. Su estrategia de pasar desapercibido lo coloca exactamente donde será más vulnerable a la tentación. Entonces una criada, viéndole sentado al fuego, se fijó en él, y dijo,
este también estaba con él. La primera acusación viene de la persona menos intimidante posible, una sirvienta. Sin embargo, el miedo de Pedro es tal que incluso esta acusación suave lo aterroriza. Mas se lo negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». La primera negación es directa y enfática. Pedro no solo niega estar con Jesús, niega conocerlo completamente. Es una traición devastadora de la relación más importante de su vida. Un poco después, viéndole otro, dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». La segunda negación viene rápidamente. Pedro está siendo arrastrado por la corriente de su primera mentira hacia mentiras más profundas. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, «Verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo». El acento de Pedro lo traiciona. No puede esconder completamente su identidad regional, lo que confirma su conexión probable con Jesús. Entonces Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. La tercera negación es acompañada inmediatamente por la señal profetizada por Jesús. El canto del gallo corta como espada a través de la negación de Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». La mirada de Jesús no es de condenación sino de dolor profundo. En ese intercambio silencioso, Pedro ve el amor quebrantado de su maestro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Las lágrimas de Pedro son el comienzo de su arrepentimiento genuino. Su llanto no es solo por ser descubierto sino por la traición de alguien a quien amaba profundamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le preguntaban, diciendo, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y decían contra él muchas otras cosas injuriándole. La tortura física se combina con burla espiritual. Los guardias se divierten humillando al que afirmaba ser profeta. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. El juicio formal comienza al amanecer para dar apariencia de legalidad a lo que es esencialmente un linchamiento judicial. Diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús expone la inutilidad del juicio mientras afirma su identidad mesiánica y su futura exaltación. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Su respuesta es afirmativa pero coloca la responsabilidad de la interpretación sobre ellos. No pueden alegar ignorancia sobre su afirmación de divinidad. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Capítulo 22, el camino al Calvario y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene se convierte involuntariamente en símbolo de lo que significa seguir a Jesús, tomar la cruz y caminar detrás del Maestro. Su participación forzada se convertirá en bendición eterna. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Las mujeres de Jerusalén muestran la compasión que faltó en los líderes religiosos. Su llanto contrasta con la dureza de quienes orquestaron la crucifixión. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Incluso en su agonía, Jesús piensa en otros. Sus palabras proféticas anticipan la destrucción de Jerusalén que vendrá 40 años después. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Su profecía describe tiempos tan terribles que la esterilidad será considerada bendición. Las madres no querrán traer hijos a un mundo de tal sufrimiento. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Si la justicia perfecta de Jesús recibe tal trato, ¿qué pueden esperar los verdaderamente culpables cuando llegue el juicio divino? Y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Jesús es clasificado con criminales comunes, cumpliendo la profecía de Isaías de que sería contado con los transgresores. Su identificación con los pecadores es completa. Capítulo 23. La crucifixión, el amor en su máxima expresión. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Gólgota se convierte en el monte donde el amor de Dios se demuestra de manera suprema. Entre dos ladrones, el Salvador del mundo entrega su vida por la humanidad que lo rechaza. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus primeras palabras desde la cruz no son de venganza sino de perdón. Esta oración intercesora por sus verdugos revela el corazón de Dios hacia la humanidad pecadora. Incluso en agonía extrema, su preocupación es la salvación de otros. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados se dividen sus posesiones terrenales mientras él se entrega por las posesiones eternas de sus almas. Su desnudez física simboliza cómo se despojó de toda gloria divina por amor a nosotros. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Su burla contiene una verdad profunda que no comprenden: precisamente porque salvó a otros no se salva a sí mismo. Su muerte es voluntaria, motivada por amor sacrificial. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los soldados romanos, acostumbrados a reyes que usan poder para beneficio propio, no pueden entender a un rey que usa su poder para beneficiar a otros, incluso hasta la muerte. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Pilato, sin saberlo, proclama una verdad universal en los tres idiomas principales del mundo conocido. Jesús es rey no solo de los judíos sino de toda la humanidad. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvanos a ti y a nosotros. Incluso enfrentando la muerte, este criminal mantiene su rebelión contra Dios. Su petición es egoísta: salvación sin reconocimiento de pecado, liberación sin transformación. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El ladrón arrepentido demuestra elementos esenciales de la conversión genuina: temor de Dios, reconocimiento de culpa personal y reconocimiento de la inocencia de Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su petición es humilde y esperanzadora. No pide liberación inmediata sino misericordia futura. Reconoce la realeza de Jesús y confía en su poder para salvación eterna. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa es la garantía más hermosa de salvación por gracia. No hay tiempo para obras, rituales o penitencias, solo fe simple en el Salvador crucificado. La salvación es inmediata y completa. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las tinieblas sobrenaturales desde el mediodía hasta las 3 de la tarde simbolizan el juicio divino que Jesús está soportando. La oscuridad física refleja la oscuridad espiritual de cargar con los pecados del mundo. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El rasgarse del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo significa que el camino a Dios está ahora abierto. El sacrificio de Jesús elimina la barrera entre Dios y la humanidad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sus últimas palabras son de confianza absoluta en el Padre. Su muerte no es derrota sino entrega voluntaria de su vida como rescate por muchos. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo:
verdaderamente este hombre era justo. El oficial romano, testigo de muchas crucifixiones, reconoce que esta muerte es diferente. La dignidad y amor de Jesús incluso en agonía lo convence de su inocencia. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. El remordimiento colectivo sugiere que muchos comenzaron a comprender la enormidad de lo que habían presenciado. El golpearse el pecho indica arrepentimiento genuino. Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Los discípulos observan desde la distancia, traumatizados por ver a su maestro morir de manera tan brutal. Su fe está severamente probada, pero su amor les impide alejarse completamente. Capítulo 24. La sepultura y la victoria. Entonces un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea emerge como héroe inesperado, un líder religioso que mantuvo su integridad cuando otros se corrompieron. Su valor al pedir el cuerpo de Jesús es notable. Se identifica públicamente con el crucificado cuando otros discípulos se esconden por miedo. Su acción arriesga su posición social y religiosa, pero su amor por Jesús supera su miedo al rechazo. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había sido puesto ninguno. El sepulcro nuevo y nunca usado elimina cualquier duda sobre la identidad del resucitado. No puede haber confusión sobre quién salió de esa tumba. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Su observancia del sábado revela su fidelidad a la ley incluso en medio del dolor, pero también prepara el escenario para el descubrimiento dominical. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. El domingo al amanecer marca el momento más glorioso de la historia humana. Las mujeres vienen a ungir un cadáver, pero encontrarán a un Salvador vivo. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La piedra removida no fue para que Jesús saliera, sino para que ellas entraran y vieran que Él ya no estaba allí. La tumba vacía es el primer testimonio de la resurrección. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Los ángeles aparecen para explicar lo inexplicable. Su resplandor celestial contrasta con la oscuridad del sepulcro y anuncia que la luz ha vencido a las tinieblas. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, aquellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta desafía completamente su perspectiva. Vinieron buscando un cadáver, pero deben ajustar su comprensión para entender que está vivo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Los ángeles las remiten a las propias palabras proféticas de Jesús, mostrando que todo ocurrió según el plan divino. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. La memoria restaurada las convierte en las primeras evangelistas de la resurrección. Su testimonio inicia la proclamación que cambiará el mundo. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Lucas honra a estas mujeres mencionándolas por nombre. En una cultura que desvalorizaba el testimonio femenino, Dios escoge mujeres como primeras testigos de la resurrección. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. La incredulidad inicial de los apóstoles es comprensible pero también providencial.
Sus dudas eliminan cualquier sospecha de conspiración o autoengaño. Su conversión posterior es más poderosa porque inicialmente no creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, e inclinándose a mirar, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, el negador arrepentido, es el primero en investigar personalmente. Los lienzos funerarios ordenados sugieren una resurrección controlada, no un robo apresurado. Capítulo 25. El camino a Emaús. El Cristo resucitado se revela y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos 2 discípulos representan a muchos creyentes confundidos por circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Jesús se une a su conversación sin ser reconocido. A veces está más cerca de lo que pensamos, incluso cuando no lo percibimos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Su pregunta los invita a expresar sus luchas y dudas. Jesús no regaña la honestidad emocional, sino que la usa como puerta de entrada para ministración. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Su respuesta revela cuán consumidos estaban por los eventos recientes. No pueden imaginar que alguien no sepa lo que toda la ciudad está discutiendo. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Su descripción de Jesús es precisa pero incompleta. Lo ven como profeta poderoso, pero no comprenden completamente su identidad mesiánica. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto aconteció. Su desilusión es palpable. Sus expectativas mesiánicas no incluían crucifixión, y el tiempo está agotando sus esperanzas. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mencionan el testimonio de las mujeres pero con escepticismo evidente. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Confirman los hechos físicos pero carecen de la interpretación correcta. Ven evidencia pero no entienden significado. Entonces Él les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Su reproche es amoroso pero directo. Su problema no es falta de evidencia sino falta de comprensión escritural. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta es la clase bíblica más extraordinaria de la historia. El propio Cristo explica cómo toda la escritura encuentra su cumplimiento en él. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Su hospitalidad los bendecirá de manera inesperada. A veces nuestros actos de bondad nos abren puertas a revelaciones divinas. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo, se lo daba. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El partir del pan les recuerda la última cena y quizás las multiplicaciones milagrosas. Sus gestos familiares rompen el velo que cubría sus ojos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?
Reconocen retrospectivamente la presencia divina que habían experimentado sin reconocer. Su corazón ardía porque estaban en comunión con el Cristo resucitado. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos. Su urgencia por compartir la noticia supera el cansancio del viaje. Las buenas nuevas de la resurrección no pueden ser contenidas. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Su testimonio se une al coro creciente de evidencias de la resurrección. Capítulo 26. La comisión final y la ascensión. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Su aparición súbita entre los discípulos reunidos demuestra su naturaleza resucitada. Su saludo de paz calma sus temores y confirma su identidad. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Su miedo es natural pero innecesario. Jesús aborda pacientemente sus dudas con evidencia tangible. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Las cicatrices de la crucifixión se convierten en credenciales de la resurrección. Su cuerpo es real pero transformado. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Su acto de comer demuestra la realidad física de la resurrección mientras muestra continuidad con su humanidad pre-crucifixión. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Conecta su experiencia reciente con sus enseñanzas anteriores, mostrando la coherencia del plan divino. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Este acto de iluminación divina transforma su comprensión. Lo que antes era confuso ahora es claro. La resurrección no solo restaura su vida sino también su misión. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Su comisión final es universal en alcance. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, no solo a Israel. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los constituye como testigos oficiales de su vida, muerte y resurrección. Su testimonio personal será la base de la evangelización mundial. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Promete el Espíritu Santo como equipamiento necesario para su misión. No deben comenzar hasta recibir poder divino. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Su ascensión marca la transición de su ministerio terrenal a su ministerio celestial. Su bendición nos acompaña mientras Él regresa al Padre. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Su partida no los entristece sino que los llena de gozo. Comprenden ahora que su ascensión es necesaria para la venida del Espíritu Santo y la expansión mundial del Evangelio. Oración final y llamado espiritual. Padre Celestial, mientras contemplamos esta historia extraordinaria del Hijo del Hombre que se hizo Hijo de Dios para que nosotros, hijos de los hombres, pudiéramos convertirnos en hijos de Dios, nuestros corazones se llenan de asombro y gratitud. Lucas el médico nos ha mostrado a Jesús no solo como el Mesías prometido, sino como el Salvador compasivo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En cada página de este Evangelio hemos visto el corazón de Dios latiendo por la humanidad perdida.
Desde el anuncio del ángel Gabriel hasta la ascensión gloriosa, hemos sido testigos del amor más extraordinario jamás demostrado. Un amor que se hizo vulnerable en un pesebre, que creció en sabiduría y estatura, que sanó a los enfermos, que consoló a los quebrantados, que perdonó a los pecadores y que finalmente se entregó en una cruz para reconciliar al mundo contigo. Señor Jesús, tú que viniste no para los sanos sino para los enfermos, no para los justos sino para los pecadores, no para los poderosos sino para los humildes, extendemos nuestras manos vacías hacia ti. Como el leproso que clamó Señor, si quieres, puedes limpiarme, nosotros también reconocemos nuestra necesidad desesperada de tu toque sanador. Como el publicano que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador, nosotros también venimos sin méritos propios, dependiendo únicamente de tu misericordia. Como el ladrón en la cruz que dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, nosotros también confiamos en tu gracia para nuestra salvación. Espíritu Santo, ven y convence de pecado, de justicia y de juicio. Abre los ojos de los ciegos espirituales para que vean la hermosura de Cristo. Ablanda los corazones endurecidos para que reciban la semilla de tu palabra. Transforma vidas como solo tú puedes hacerlo, desde adentro hacia afuera, haciendo nuevas todas las cosas. A cada alma que escuche estas palabras, te extendemos la invitación más importante de tu vida. No tienes que ser perfecto para venir a Jesús, de hecho, Él vino precisamente para los imperfectos. No tienes que limpiar tu vida primero, Él es quien limpia. No tienes que ser digno, Él te hace digno con su justicia. Si tu corazón ha sido tocado por esta historia, si has sentido el llamado del Espíritu Santo, el Evangelio de Lucas, la historia más hermosa jamás contada.